Bienvenidos al último día de actividades con nuestra última conferencia, porque ya la actividad que sigue es la mesa redonda de nuestra primera jornada de la quimera matemática. Pues esperamos que hayan disfrutado de todas las pláticas que estuvimos dando, todos los expositores. Agradecemos mucho el apoyo que recibimos y bueno, todavía queda nuestra actividad final, que es la mesa redonda, y vamos a cerrar las pláticas con Anatolio Quintero, estudiante del posgrado, y nos va a hablar sobre los primeros 300 años de la geometría. Entonces, les escuchamos, Anatolio. Sí, gracias. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores por invitarme y aceptar la charla. Yo voy a hablar en esta corta charla sobre los primeros años de la geometría, concretamente de los primeros 300 años o los primeros 3 siglos, que cubren aproximadamente el intervalo del periodo de tiempo que va desde Tales de Mileto hasta Euclides, pero sin involucrar a Euclides. No voy a hablar de Euclides aquí. Estos 300 años, este periodo de la historia de las matemáticas se puede dividir para su estudio en varias etapas. Una primera etapa para su estudio, ¿no? Estas etapas siempre son artificiosas, puede haber más, puede haber menos, pero para los fines de esta charla vamos a dividirla en 3 etapas. Una primera etapa que va de Tales de Mileto y sus sucesores hasta Pitágoras y su escuela. Una segunda etapa incluye a Pitágoras y a su escuela y llega más o menos hasta Platón y su academia. Y una tercera etapa va muy corta, de unos 50 años, va desde Platón y su academia hasta Euclides, que es lo que es el periodo de tiempo en el que nos vamos a concentrar en esta charla. La historia en general si quiere ser ciencia, tiene que ser una ciencia que esté basada en objetos fisicalistas. Para mí, los objetos fisicalistas de la historia son las reliquias y los relatos, las reliquias que sobran, que se pueden estudiar. Aplicado esto al caso de las matemáticas, las reliquias matemáticas suelen ser siempre libros de texto, obras escritas matemáticas, ¿no? Si no hay una obra escrita, difícilmente vamos a poder decir que se está haciendo historia, ¿no? Se estarán haciendo mitos, cuentos, cosas análogas, pero no historia, ¿no? No historia entendida en el sentido científico. En este periodo de la historia de las matemáticas, del 600, más o menos del año 600 al 300 antes de Cristo, pues no hay ningún texto matemático, ¿no? Entonces, como que si quiero ser riguroso con lo que acabo de decir, no podemos hacer historia de este periodo de tiempo porque no hay restos de este periodo de tiempo. O sea, 2 o 3 cositas, pero en general no hay nada. Y entonces, como decía, las matemáticas la historia de las matemáticas tiene mucho de filología. Entonces, si no podemos recurrir a los textos originales porque simplemente no están, se perdieron, desaparecieron, sí podemos, estudiar la historia de manera oblicua, no de manera directa, a través de lo que se dice, los testimonios que se fueron recopilando y los que nos han llegado sobre este periodo de tiempo. Entonces, básicamente todo lo que voy a decir sobre todos los personajes que van a aparecer aquí está recogido de otros testimonios muy posteriores a la fecha en la que vivieron estos personajes, y como tales testimonios pues tienen alguna cosa de veracidad, alguna cosa de no veracidad, o por lo menos podemos dudar de si lo que se dice realmente sucedió como se dice, ¿no? Pero hecha esta aclaración de que se va a tratar de una cosa filológica basada en lo que otras personas dicen sobre estos geómetras, todos los resultados que vamos a presentar son cosas que se dicen por otras personas muy posteriores a cada uno de estos
matemáticos geómetras. Como decía, el primer geómetra, el que en la tradición griega, la primera persona a la que se le reconoce como en su calidad, entre otros, de geómetra, es Tales de Mileto. Y lo que se atribuye, lo que la tradición ha atribuido a Tales de Mileto, son estos 5 resultados que enumero aquí, de T1 hasta T5, y que son los siguientes. Se dice que Tales de Mileto demostró que todo círculo está bisecado por su diámetro. Entre paréntesis ahí puse lo que esta proposición, el lugar de esta proposición en los elementos de Euclides. Esta proposición T1 es la definición 17 del primer libro de los elementos de Euclides. También se cuenta que demostró Tales de Mileto que los triángulos isósceles, en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí. Es la proposición 5 del primer libro. También que si dos rectas se cortan, hacen los ángulos opuestos por el vértice iguales entre sí. La proposición 15 del libro 1 de los elementos. También que si dos triángulos tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales. La proposición 26 del libro 1, esto es lo que se conoce como el teorema de congruencia ángulo, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Los teoremas de congruencia de triángulos en donde se involucran dos ángulos y un lado. Y también se cuenta que demostró que todo triángulo sobre un diámetro de un círculo y con vértice en uno de los semicírculos sobre la circunferencia es un triángulo rectángulo. Esta es la proposición 31 del tercer libro. De nuevo, aquí cuando digo demostrar, no se debería de entender demostrar como se entiende, por ejemplo, en las demostraciones de Euclides, ni mucho menos en lo que entendemos hoy en el siglo XXI por demostrar. Seguramente, por ejemplo, en la proposición T1, demostrar se refería a hacer una observación más o menos basada en superponer la mitad de un diámetro con la otra mitad y notar que esas dos mitades coinciden. Como digo, como no tenemos los textos originales y no podemos saber qué hizo Tales exactamente, los historiadores de las matemáticas, cuando estudian este tipo de cosas, lo que hacen es una serie de conjeturas y tratan de reproducir lo que pudo haber hecho Tales. Como Tales es el primer geómetra, no podemos decir que él ya tenía, por ejemplo, un sistema de axiomas, que ya tenía ciertos resultados para usarlos y demostrar estos nuevos resultados. Como Tales fue el primer geómetra y los primeros resultados geométricos que se demuestran con la salida de lo que acabo de decir de demostrar fueron estos 5. Entonces, cuando los historiadores intentan reconstruir cómo pudo haber demostrado estas cosas Tales, pues te van saliendo otros resultados en el camino que son necesarios para que estas cosas se puedan demostrar. Pero de nuevo, esas siempre son conjeturas porque no tenemos los textos originales, ¿no? Entonces hay unas conjeturas que son más plausibles que otras, pero todas conjeturas. Después de Tales de Mileto, se dice que un tal Mamerto, que era hermano del poeta Cícoro, se dedicó al estudio de la geometría y ganó cierta reputación como geómetra, ¿no? Pero no se sabe nada más de este tal Mamerto. No se sabe qué hizo, no se sabe por qué se hizo famoso en geometría, pero hubo algo, ¿no? También, después de Tales, digamos, los sucesores de Tales, fueron, por ejemplo, Anaximandro de Mileto, se da cuenta que fue su discípulo directo. Anaximandro presentó algunas hipótesis más o menos originales, más o menos atrevidas, pero en el campo de la astronomía, no en el campo de la geometría como tal. Anaxímenes de Mileto, otro discípulo de Tales, aunque no directo, pero sí de sus doctrinas, también alcanzó cierta fama en astronomía. Y además de estos dos, también se cuenta algo sobre un tal Mandraíto de Priene, no de Mileto, pero el Priene es una isla más o menos cercana a Mileto, que también ganó cierta reputación en astronomía.
A estas personalidades que son de Mileto o que fueron a Mileto y estuvieron bajo la influencia de Tales, se les suele llamar la escuela de Mileto, ya sea en filosofía y en matemáticas. Y bueno, podemos decir, como decía antes, si tratamos de reconstruir más o menos cómo pudo haber demostrado Tales estas cosas, estas 5 proposiciones, en el camino nos van surgiendo otros resultados que se necesitan, que son necesarios como pasos intermedios para llegar a demostrar estas 5 cosas. Y entonces podemos decir, pero de nuevo esto es una conjetura porque no teníamos los textos originales, podemos decir que más o menos la escuela de Mileto, Tales y sus sucesores, digamos del año 600 al 550, más o menos trabajaron y tuvieron alguna idea nítida de las primeras 26 proposiciones del primer libro de los elementos de Euclides. Cualquiera que haya leído los elementos de Euclides sabe que en las primeras 26 proposiciones hay, entre otros resultados, los teoremas fundamentales de los triángulos, que son los teoremas de congruencia de los triángulos, ¿no? Los 4 teoremas de congruencia. El teorema lado, ángulo, lado es la proposición 4, el teorema lado, lado, lado es la proposición 8, y los otros 2 son la proposición 26, que de nuevo la tradición nos cuenta, lo puse en el T4, la tradición nos cuenta que esos resultados sí los demostró Tales. No sabemos cómo, pero la tradición cuenta que esos son propiamente Tales. Después de la escuela de Mileto, digamos, la matemática migra hacia Pitágoras y su escuela, que ya sabemos estableció en la Magna Grecia, que corresponde a lo que hoy es el sur de Italia, en la Magna Grecia. Y de nuevo, la tradición atribuye ciertos resultados ya sea a Pitágoras, ya sea a los pitagóricos. De hecho, ningún resultado propiamente a Pitágoras, sino más bien a los pitagóricos como escuela, ¿no? como grupo de personas. Entre esos resultados, los que podemos, los que digamos más o menos toda la gente que habla de estas cosas coincide, son estos 5. Demostraron los pitagóricos que en todo triángulo la suma de los 3 ángulos es igual a 2 ángulos rectos. Y si esto es así, y parece que sí es así, hay cierto testimonio en donde nos dan cómo fue la demostración de los pitagóricos de esta proposición. Se parece mucho a la que viene en los elementos de Euclides, pero no es la misma. Es casi la misma, pero no es exactamente la misma. Es la proposición 32 del primer libro. También en la escuela de Pitágoras se demostró, pues obviamente, el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de que en todo triángulo rectángulo el cuadrado sobre la hipotenusa es igual a los cuadrados que se construyen sobre los catetos. Todos los testimonios coinciden en que este resultado le llamaban el teorema de la hipotenusa, o el teorema del triángulo y la hipotenusa. Es un resultado que demostraron los pitagóricos. Y bueno, aquí, a diferencia de la escuela de Mileto, los pitagóricos sí alcanzaron cierto grado de algoritmización en sus resultados. Las demostraciones de los pitagóricos ya son, si no completas, pero casi demostraciones completas en el sentido moderno, porque se basan en definiciones, se basan en ciertos postulados, se basan en unos resultados anteriores que son los de la escuela de Mileto, y entonces aquí sí podemos reconocer demostraciones casi en el sentido moderno, en el sentido clásico. Además de estos 2 resultados, demostraron que el problema, trabajaron sobre el problema de aplicación de áreas, y cualquiera que tenga alguna noción de esta cosa que se llama la aplicación de áreas, más o menos bajo cierta interpretación, la aplicación de áreas corresponde a lo que se ha venido a llamar álgebra geométrica, que es una manera de hacer álgebra, pero con métodos geométricos. Por ejemplo, se pueden resolver ecuaciones cuadráticas por medio... ¿Lo de álgebra geométrica es lo de las álgebras de tiempo? No, nada que ver. No. La álgebra geométrica consiste en demostrar ciertas identidades algebraicas, pero con métodos geométricos. Lo de construir cuadrados para las... Por ejemplo, o resolver ecuaciones cuadráticas, pero con métodos geométricos. ¿Qué más? Todos los testimonios atribuyen también a los pitagóricos que descubrieron los irracionales. De hecho, hay cierta historia, cierta leyenda por ahí de que
algún pitagórico presione, no que se cuenta que bueno, la gente que se dedica a divulgar dice que los pitagóricos lo mataron, pero eso son puro invento, es una calumnia. El testimonio dice que cierto pitagórico reveló secretos de la escuela y por tal revelación los dioses lo castigaron hundiéndolo en el mar cuando iba de viaje, ¿no? En un barco, el barco en una tormenta se hundió, y bueno, se interpretó que fueron los dioses, ¿no? Por revelar, por impiedad, pero los pitagóricos no mataron a nadie, no fue una tormenta. Sí, bueno, murió todos. Todo hombre es mortal, ¿no? Sócrates es mortal. Ahí fue eso de la raíz de dos, donde, bueno, he escuchado este cuento, o no sé, sí. Que según se asustaron, ¿no? Porque, bueno, no. ¿Sí era ahí o no? Pues sí, también se cuenta mucho esto, ¿no? De que tenían miedo y bueno, no sé quién no puede tener miedo, ¿no? Pero las matemáticas no les daban miedo, ¿no? Eso es otra vez una calumnia. Cuando se habla del descubrimiento de los irracionales, precisamente se refieren a ese resultado de que la raíz de 2 interpretado, digamos, en términos modernos, la raíz de 2 es inconmensurable con respecto al 1, a la unidad. Yo había dicho que era como que no querían admitir que su sistema matemático no era perfecto. No, eso de nuevo es una cosa mal contada. No. Porque si querían o no querían, no hay testimonio de qué les gustaba, qué les asustaba, qué querían, qué no querían. No. Esa es una forma mala de contar la historia. No hay testimonios que digan eso. Además del descubrimiento de los irracionales, trabajaron sobre la construcción de los 5 sólidos regulares. No es que no se conocieran los sólidos regulares, porque se han encontrado ciertas figurillas de piedra, de barro con los 5 sólidos regulares, pero cuando hablamos de construcción estamos hablando de construcción geométrica. Te dieron el algoritmo de cómo construir y poner los 5 sólidos regulares en una esfera. Aquí estamos hablando ya de geometría casi en sentido estricto, salvo ciertas cosas, ¿no? De nuevo, cuando uno quiere ver cómo pudieron haber resuelto los pitagóricos todo lo que se cuenta que resolvieron, encontramos en el camino, nos van saliendo ciertos resultados, y si esos resultados queremos verlos digamos, ubicarlos en el mapa de los elementos de Euclides, podemos ubicarlos de esta manera. En términos de los elementos de Euclides, los logros de la escuela pitagórica, que es una escuela muy grande, no es una persona ni dos. Alguna persona hizo una lista de pitagóricos y se eleva como hasta de matemáticos pitagóricos, porque había otros que no eran exactamente matemáticos, sino que hacían otras cosas, y se eleva la lista a 30, 40, 50 personas. Era una escuela muy grande, que duró más o menos unos 150 años, desde el fundador Pitágoras hasta los últimos pitagóricos. En términos de los elementos, los resultados pitagóricos los podemos ver de esta manera. Si la escuela de Mileto resolvió, o más o menos tuvo una idea nítida de la primera parte del primer libro de los elementos de Euclides, los pitagóricos, además o sobre lo que había hecho la escuela de Mileto, añadieron la segunda y la tercera parte del primer libro, que van desde la proposición 35 hasta la 48. Bueno, me faltan unas, ¿no? Porque la otra llegaba hasta la 26. Eso falta de la 27 a la 34. De la 27 a la 34, si ustedes van a ver qué hay en el primer libro de los elementos, está expuesta una serie de proposiciones que hablan sobre paralelas, que a veces le dicen la teoría de paralelas, pero no, yo creo que es un mal nombre, porque son 4, 6 o 7 proposiciones, ¿no? 6 o 7 proposiciones no hacen una teoría, pero todas esas hablan sobre paralelas. Y las proposiciones que van de la 35 a la 48 son propiamente, más o menos, se corresponden a lo que llamamos aquí la teoría de el álgebra geométrica. No exactamente, pero más o menos. Sí se corresponde más todo el segundo libro, que son 14 proposiciones, ahí le puse 2 de 1 a 14. Todo el segundo libro más o menos se corresponde bien a eso del álgebra geométrica, entre comillas. Pero de nuevo, eso de álgebra geométrica es cierta interpretación, ¿no? Que no es errónea, pero hay otras interpretaciones. Yo creo que lo del álgebra sobra. Esto es geometría pura, no hay álgebra aquí.
Sí hay álgebra en los griegos, pero aquí no. Además, entonces ya tenemos completos, juntando lo de la escuela de Mileto y los pitagóricos, ya tenemos completos los primeros 2 libros. Pero además, sabemos que tenían una teoría de proporciones que estaba bastante desarrollada. No sabemos cómo era, porque no sobrevive nada de cómo era, pero de nuevo, por los testimonios, esa teoría de proporciones tuvo que estar bastante desarrollada y más o menos se correspondería a lo que hay en el libro 7 de los elementos de los libros. Algunas partes del libro 8 y algunas partes del libro 9, pero sobre todo casi todo el libro 7 de los elementos. Además, con esta teoría de proporciones, pues tuvieron que haber demostrado teoremas de semejanza. La teoría de la semejanza de figuras está expuesta en el libro 6, en los elementos es el libro 6, pero esta teoría de semejanza la tuvieron que, o estos resultados que se obtuvieron mediante su teoría de proporciones, son resultados parciales, incompletos, porque la teoría de las proporciones de los pitagóricos no considera los irracionales. Toda la teoría de las proporciones se ocupa de magnitudes racionales y conmensurables entre ellas. No de los irracionales, ya no les dio tiempo, pero eso no lo hicieron ellos. Tuvo que venir otra persona a completar la teoría de las proporciones y a, digamos, dar la demostración completa de lo que hay en el libro 6. Y además, aunque no hay testimonios que digan que los resultados que aparecen en el libro 4 también fueron tratados por los pitagóricos, me parece que no hay ningún testimonio que diga que lo del libro 4 también es de los pitagóricos. Cuando se intenta reconstruir lo que sí sabemos, o lo que la tradición le atribuye a los pitagóricos, también salen resultados del libro 4. El libro 4 trata esencialmente de construir polígonos, circunscribir e inscribir polígonos regulares en una circunferencia. Esencialmente es eso. También es un libro muy cortito, 16 proposiciones. El libro 5, para llegar al libro 5, ahorita lo comentamos, pero tiene que pasar otros 100 años para llegar ahí. En la segunda etapa de esta historia, que va de Pitágoras a Platón, podemos mencionar lo siguiente. Aquí creo que voy a ir un poquito más rápido porque no me va a dar tiempo. Se habla de Anaxágoras de Clasómenas. No sabemos exactamente qué descubrió, porque de nuevo no hay restos de lo que descubrió, pero se dice que tuvo ciertos logros en matemáticas. También, sobre todo, no tanto en matemáticas, pero es más famoso en astronomía. En astronomía sí se tienen algunos testimonios de más o menos qué hizo. Además, cuando hablamos de matemáticas, quiero decir aritmética, teoría de números y geometría. Pero además de matemáticas, o sea, teoría de números y geometría y astronomía, sabemos que escribió sobre perspectiva. La perspectiva no estaba considerada como una ciencia matemática, era más bien como una aplicación de las matemáticas aplicadas. La perspectiva consiste en métodos, técnicas para dibujar sobre paredes, sobre una superficie plana, cosas que parezcan que están en 3 dimensiones. También sabemos que Anaxágoras escribió sobre la cuadratura del círculo, de hecho es uno de los primeros que tratan el problema. Ahorita lo veremos. Después de Anaxágoras podemos hablar de Enópides de Quíos. De nuevo, no era exactamente un matemático ni un geómetra, era más bien un astrónomo, pero a Enópides le atribuyen estos 2 resultados. La proposición 12 del primer libro, que consiste en bajar una recta perpendicular a una recta infinita dada, o sea, construir una perpendicular por un punto que no esté en ella, y construir un ángulo rectilíneo que sea igual a un ángulo rectilíneo dado sobre una recta dada y en uno de sus puntos, o sea, hacer copias de ángulos. Es la proposición 23 en el orden que da Euclides. Después de Enópides podemos hablar de Zenón. Bueno, de Zenón se ha hablado mucho. De nuevo, Zenón no era exactamente un matemático, ni un físico, ni nadie que tuviera que ver directamente con estas cosas, pero las paradojas de Zenón, si influenciaron alguna cosa en geometría, su influencia se tuvo que haber visto reflejada en los infinitesimales, en el uso, o más bien en el no uso de los infinitesimales, porque en cuanto uno intentaba usar los infinitesimales, te salían las paradojas de Zenón. Entonces, si tú querías evitar las paradojas de Zenón, la mejor solución que se les ocurrió fue
no hablar de los infinitesimales, desterrar a los infinitesimales de las matemáticas, y entonces en su lugar hablaban de magnitudes que fueran tan pequeñas como uno quisiera, pero no infinitesimales, o tan grandes como uno quisiera, pero no infinitas. Y de nuevo, no es que tuvieran miedo del infinito, es que si usas infinitesimales y el infinito te salen las paradojas de ese nombre. Entonces, como tú no puedes aceptar, las paradojas no son exactamente contradictorias, no son contradicciones, pero como que suenan a contradicción. Entonces, si tú quieres quitar las contradicciones en este caso de tu geometría, de tus matemáticas, mejor quitas eso. Pero no es por miedo, es por una cosa de consistencia. Bueno, Zenón de Leo. Después de Zenón podemos hablar de Demócrito de Elea. Hasta hace muy poquito, menos de 100 años, de Demócrito de Abdera no se le reconocía como un geómetra o un matemático, porque no se sabía que Demócrito había descubierto ciertas cosas en matemáticas. Casi siempre se lo agenciaban los químicos, por haber postulado la teoría de los átomos, pero no como un geómetra. Hasta el año 1905 más o menos, cuando un filólogo danés descubrió un escrito de Arquímedes, en donde Arquímedes le atribuye ciertos resultados a Demócrito, fue como, digamos, Demócrito entra a la historia de la geometría. Bueno, se dice de Demócrito que era como un atleta de las matemáticas, o de todas las cosas que se podían saber. Demócrito le hacía a todo, absolutamente a todo, trabajó en todo. Pero, digamos, reduciéndonos a nuestro caso, en el caso de las matemáticas o de la geometría, Arquímedes le atribuye esos 3 resultados a Demócrito. Y digamos, aquí nuestra autoridad, el que le atribuye las cosas a Demócrito, es Arquímedes. Se dice, Arquímedes dice en sus escritos, dice que Demócrito calculó el volumen de una pirámide y la calculó como 1/3 del prisma, que tiene la misma base y la misma altura. Lo análogo para el cono y el cilindro. Y escribió al menos 5 obras de geometría, todas perdidas, no sabemos qué tenían, pero tenemos los títulos, que ya es algo. Y además, sus obras de geometría se ocupan tanto de la geometría elemental como de la geometría superior. Estos resultados sobre sólidos, sobre volúmenes de sólidos, están expuestos en el orden de los elementos en el libro 12. El primero es la proposición 7 y el segundo es el corolario de la proposición 10, el libro 12 de los elementos. Las obras matemáticas que sabemos que escribió Demócrito, de nuevo, no sabemos cuál era su contenido, nada más nos ha sobrevivido el título, pero son estas. Hay una muy interesante desde el punto de vista histórico, que se llama Sobre diferencia del ángulo, o, dependiendo de la traducción, porque no está muy claro, se puede traducir también como sobre o del contacto del círculo y la esfera. Otra obra llamada Sobre geometría, otra sobre temas de geometría, otra que se llama Números, otra que se llama Sobre las líneas y los sólidos irracionales, escrita en 2 libros, y otra que se llama Proyecciones. Más o menos se ha conjeturado qué podía tener, pero era pura conjetura, porque no hay nada de esto, todo se perdió. Después de Demócrito podemos mencionar a Hipócrates de Quíos. No es el Hipócrates de los médicos, ¿no? Los médicos hacen su juramento, Hipócrates es otro. El matemático, el otro es el médico, ¿no? Hipócrates de Quíos fue también un notable matemático, probablemente un pitagórico, y se le atribuye, en la tradición atribuido esos 3 resultados. Sabemos que trabajó sobre la cuadratura de varias lúnulas, 6 o 7 lúnulas. Lúnula es la figura que resulta cuando intersecamos 2 circunferencias, ¿no? Si intersecamos 2 circunferencias y nos fijamos en el área atrapada por las circunferencias, como que tiene forma de luna, se llaman lúnulas. Y cuadrarlas quiere decir encontrar un polígono que tenga la misma área. Hipócrates trabajó sobre estas cosas y obtuvo unos resultados que son muy interesantes y sorprendentes para la época. Se dice que Hipócrates de Quíos fue el primero en escribir unos elementos de geometría, un libro que se llamaba Elementos de Geometría. Todo se perdió, no sabemos qué tenía, pero no hay ciertas conjeturas. Además de esto, demostró que el problema de duplicar el cubo, que era un problema famoso para su época, se reduce a otro problema, que es el problema de encontrar 2 medias proporcionales en proporción continua
de dos rectas. Si quieren luego les explico qué quiere decir eso. Hipócrates no resolvió el problema de duplicar el cubo. Digamos que lo transformó en otro problema, más fácil de resolver. Y luego hablaremos algo de eso. Después de Hipócrates, Platón habla mucho de un Teodoro, que era Teodoro de Cirene, y le atribuye, para Platón era un modelo de matemático, sabía muchas cosas, y Platón asegura que Teodoro demostró esto, demostró la irracionalidad de la raíz de 2, la raíz de 5, la de 7, hasta la raíz de 17. La de 2 ya la habían demostrado los pitagóricos, y Teodoro hizo la de 3 hasta la de 17, de los números que no son cuadrados, ¿no? De nuevo aquí pues, se puede criticar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué hizo solamente estas? Porque si ustedes ven se recuerdan cómo se demuestra la irracionalidad de 2, suponiendo que sí es un número racional y llegas a una contradicción, esa misma demostración sirve para cualquier número que no sea cuadrado. La misma, solo hay que, en lugar de usar múltiplos de 2, pero múltiplo correspondiente, es la misma demostración. ¿Por qué Teodoro hizo solamente estas? Y para cada caso hizo una demostración diferente, pues no se sabe. Pero la tradición dice que demostró estas irracionalidades. También de Téteto, Platón habla mucho, de hecho hay un diálogo que se llama Téteto. Y en los diálogos de Platón a Téteto le atribuyen estos dos resultados. Primero, que desarrolló una teoría de los irracionales. Y segundo, que también escribió un tratado sobre los 5 sólidos regulares. Aunque ya habían sido estudiados un poco por los pitagóricos, faltaban muchas cosas que hacer. Y de hecho, todavía se siguen publicando resultados sobre los 5 sólidos platónicos. Téteto contribuyó al estudio de los 5 sólidos regulares. Además desarrolló la teoría de los irracionales. La teoría de los irracionales, en el orden de Euclides, es el libro número 10. Es el libro más largo, tiene como 115 proposiciones, 115 teoremas. Es una teoría muy complicada, le llamaban la cruz de los matemáticos. O sea, si ustedes intentan meterse, no van a morir, ¿no? Pero es una teoría muy complicada, se abandonó. Téteto contribuyó para esta teoría. Después de Téteto se habla de un Leódamas de Tasos. No se sabe gran cosa de Leódamas. Se sabe que de nuevo ganó cierta reputación en geometría, pero no sabemos exactamente cuáles fueron sus resultados. Todos estos, Teodoro, Téteto, Leódamas, Arquitas, o son académicos, o sea, son estudiantes de Platón, estudiantes en la academia de Platón, o amigos de Platón. Los otros eran estudiantes de Platón. Arquitas no era un discípulo de Platón, de hecho es mayor que Platón, un poco mayor que Platón, pero sí era amigo de Platón. Arquitas de nuevo en esta historia es una de las superestrellas, porque Arquitas hizo un montón de cosas, demostró muchísimas cosas. Pero digamos en esta parte de la geometría elemental se le atribuye el hecho de haber encontrado 2 medias proporcionales, o haber resuelto. Sí que resolvió encontrar 2 medias proporcionales, que es lo que dije que hizo Hipócrates. Ese problema de encontrar 2 medias proporcionales, si tú puedes encontrar 2 medias proporcionales continuas, puedes duplicar el cubo. Hipócrates solo llegó a eso, pero Arquitas realmente encontró 2 medias proporcionales y por lo tanto dio una solución para duplicar el cubo. Luego veremos más cosas de Arquitas, porque les digo, Arquitas hizo muchísimas cosas y va a aparecer varias veces. Si de nuevo nos paramos a hacer un resumen de qué es lo que se ha obtenido hasta este punto de la historia, que es justamente lo que está antes de Platón. Arquitas muere en el 360, más o menos. Bueno, ya estaba establecida la academia de Platón, pero antes de Platón ya tenemos más o menos completos, si no todos los resultados de los primeros 4 libros, sí gran parte, el esquema general de los 4 libros ya está completo. De los primeros 4 libros. Falta el quinto porque hay que esperar otro poquito, hay que esperar a que nazca Eudoxo. Ya tenemos el libro 7 porque ese es de los pitagóricos, los primeros 4 también son pitagóricos y de la escuela de Mileto. También entre Téteto y Leódamas más o menos completaron el libro 8 y el 9. Téteto estableció con su estudio de los irracionales más o menos un esquema general de lo que luego va a ser el libro 10 de los elementos.
También el libro 6 ya lo teníamos de los pitagóricos. Los libros del 11 y el 12 que tratan de la geometría del espacio, de 3 dimensiones, también más o menos ya están completos, o por lo menos el esquema general de lo que hay en esos dos libros ya está completo. Y por supuesto el 13 también está completo. El 13 trata básicamente de varias cosas, ¿no? Pero el núcleo del libro 13 son los sólidos platónicos. De los sólidos platónicos ya han escrito los pitagóricos y entonces el libro 13 básicamente está ya completo. Entonces si ustedes miran este resumen, antes de la época de Platón, básicamente, esencialmente, las líneas generales, los resultados principales de los elementos de todos los 13 libros, excepto el quinto, ya están todos completos. Ya se tiene todo. Y entonces, cuando ya tenemos un montón de resultados por ahí flotando, ¿qué es lo que sigue? Pues el siguiente paso natural es organizarlos en una obra que se van a llamar los elementos, ¿no? Pues todavía falta. Hubo muchos elementos, muchos libros que se llamaban elementos, y en cada uno de esos trataban de organizar estos, ¿no? Por supuesto que todos se perdieron porque la influencia de los elementos de Euclides fue tan grande que superó a todos los demás y hizo que todos los demás se perdieran. Antes de pasar, digamos, de lo que está antes de Platón y lo que viene después de Platón, pues hay que pasar por Platón. Por Platón y por la academia. No parece que Platón haya sido un geómetra prominente, ni mucho menos. Sí estaba enterado de los resultados de su época, digamos que estaba al tanto, pero no parece que él haya sido un geómetra o que haya descubierto teoremas por sí mismo. Esto como que a lo mejor no les parece sorprendente, pero toda la tradición hasta hace 100 o 150 años le atribuía a Platón el ser un gran matemático. Y para ser matemático hay que descubrir matemáticas, ¿no? Pero Platón parece que no descubrió nada. Sí, les digo, no era un ignorante, ¿no? Estaba al tanto de la matemática de su época, pero no parece que él mismo haya descubierto nada. En los diálogos de Platón podemos reconocer pues digamos el primer intento serio de hacer una filosofía de las matemáticas. Su filosofía está basada en lo que luego Aristóteles llama los primeros principios, que son definiciones, axiomas y postulados, y los métodos para demostrar. Sobre esas cosas habla Platón en sus diálogos. Pero para que sea posible una filosofía de las matemáticas, de la geometría, tiene que haber ya geometría, ¿no? Y es que ya la hay, porque de nuevo, si recuerdan este resumen, esencialmente ya están completos los elementos, tal vez expuestos de una manera diferente, tal vez en otra cantidad de libros, pero los resultados principales ya están. Entonces, como ya están, como ya hay una base firme, una ciencia firme sobre la cual basarse, se puede hacer una filosofía de esa ciencia. Además, Platón habla en sus diálogos de estas 5 temas que podemos enumerar así. Habla mucho de los sólidos regulares y semiregulares. De hecho, los sólidos regulares se llaman los sólidos de Platón, no los pitagóricos, les quedó el nombre de sólidos de Platón. Los semiregulares son los que ahora se llaman los sólidos de Arquímedes, los 13 o 14, dependiendo de cómo cuentes. Los sólidos de Arquímedes. Platón no tiene los 13, no los tiene todos, los semiregulares. Los platónicos sí, no son 5, ¿no? Eso sí los conoce todos. Los semiregulares no, conoce como 6 o 7. Hay que esperar a que llegue Arquímedes, ¿no? Para que complete esa clasificación. También habla mucho de los inconmensurables, sobre todo haciendo referencia a su amigo discípulo Tétrito. En el diálogo que se llama El Menón hay 2 pasajes geométricos muy interesantes. Uno muy sencillo, desde el punto de vista geométrico, que consiste en duplicar un cuadrado. Si te da un cuadrado, construye otro que tenga el doble de área. Y otro que, dependiendo de la lectura que se haga, puede ser un problema trivial o puede ser un problema interesante que requiere para resolverse las secciones cónicas. También habla de la duplicación del cubo, no resuelve nada, pero habla de la duplicación del cubo. Habla mucho Platón sobre cuestiones aritméticas, porque cuando él da ejemplos de los temas que está tratando en sus diálogos, casi siempre sus ejemplos son matemáticos. Y no tanto geométricos, sino más bien aritméticos. En contraste con Aristóteles, que prefiere dar ejemplos
geométricos antes que aritméticos, aunque también de aritméticos, claro, cuando se necesitan los dan. Además, pues trata algunas cuestiones respecto a las artes matemáticas. Aquí Platón diferencia entre, digamos, las matemáticas puras, que son 4: geometría, aritmética o teoría de números, astronomía, pero la astronomía matemática, y música. Esas son las matemáticas puras, digamos. Pero además de esas hay ciertas matemáticas aplicadas, entre comillas, que Platón llama artes, las artes matemáticas, como la perspectiva, la mecánica, la astronomía observacional, no la matemática, sino la observacional, etc. Varias cosas. 5 minutos. 5. Bueno, para pasar de Platón a Euclides, este periodo de la historia es muy breve. Platón, bueno, es muy breve, 50 años, estamos hablando de 50 años. Del 350 al año 300. Se habla mucho de los discípulos de la Academia de Platón, pero no se habla de qué es lo que hicieron. Sabemos, por ejemplo, que había un tal Heráclides que resolvió cierto problema que le había planteado Platón sobre el movimiento de los planetas. El problema que le plantea Platón es: encuentra una manera geométrica de describir las órbitas de los planetas. Y Heráclides dio una respuesta pues muy ingeniosa. Está mal, pero es muy ingeniosa, matemáticamente es muy ingeniosa. Después de Platón, una vez que se muere, pues vienen sus sucesores, Espeusipo, su sobrino, después de Espeusipo, Genócrates. Se dice que estos dos escribieron alguna cosa de aritmética, de teoría de números, pero a juzgar por lo que se cuenta, eran cosas irrelevantes, matemáticamente irrelevantes. Eran casi no merece la pena mencionarlas. Entre los discípulos de Platón, de la Academia de Platón, se mencionan estos. Se habla de un Neóclides y de su alumno León, que estos dos agregaron muchos descubrimientos a lo que ya se había descubierto antes. ¿Qué agregaron? ¿Quién sabe? De León sí se dice alguna cosa, ¿no? Se dice que compiló un libro de los elementos, pero les digo que hubo muchos libros de elementos antes de los elementos de Euclides, pero este también se perdió. Antes teníamos los de Hipócrates, tenemos los elementos de León, pero se perdieron. Además se cuenta que descubrió los diorismos. Diorismos es una palabra griega, evidentemente es griega, ¿no? Todo esto es griego. Diorismo quiere decir que descubrió aquella condición que le tienes que imponer a un problema para que el problema tenga solución. Para que un problema esté bien planteado, que sea un problema de verdad. Porque yo no te puedo poner como problema construye un triángulo de 4 lados. Eso no es problema, no es nada. Entonces, para que el problema esté bien planteado, tienes que ponerle ciertas restricciones. Esas restricciones se llaman diorismos y se le atribuyen a León. Después de León hay un Amíclas de Heraclea, un Menecmo seguro les va a sonar, Dinóstrato, Teudio de Magnesia. Este Teudio escribió otro libro de elementos, Ateneo de Cícico, Hermótimo de Colofón y un Filipo de Medna. Son nombres, no sabemos, se cuenta que todos contribuyeron a los teoremas de los elementos, de alguna manera contribuyeron a formar los elementos, pero no sabemos exactamente cómo. Pero Teudio de Magnesia, que se dice que elaboró unos elementos, el mejor libro de elementos antes de Euclides era este, de Teudio. Pero de nuevo, todo eso se perdió, no sabemos qué tenía. Aparte de los académicos, digamos, la gente que giraba o estaban alrededor de la academia, está tal vez el geómetra más original de este periodo, antes de Euclides, es Eudoxo. Eudoxo, pues es un montón, muchísimas cosas, las podemos resumir en estos 5 temas. Trabajó sobre unos teoremas que se llamaban sobre la sección. Hay muchas conjeturas de qué sección era esto, a qué se referían con esto, pero seguramente se hablaba de la sección áurea, lo que ahora se llama la sección áurea. Antes no llamaba la sección áurea, era la sección. También creó la teoría general de las proporciones, porque si la teoría de proporciones de los pitagóricos y antes de Eudoxo era sobre magnitudes conmensurables,
El que da la teoría más general de proporciones, que es equivalente al campo de los números reales, realmente equivalente, es Eudoxo. Entonces, él da la teoría general de las proporciones. Además, inventó el método de extracción. El método de extracción sirve para calcular áreas y volúmenes, que luego va a usar Arquímedes de manera magistral para demostrar un montón de cosas. Eudoxo resolvió el problema de las medias proporcionales, que implica resolver el problema de duplicar el cubo, y además no trabajó directamente sobre geometría esférica, pero haciendo ciertas interpretaciones hay resultados de geometría esférica en Eudoxo, sobre todo que se deducen de una teoría que él llamó la teoría de las esferas concéntricas, que es una teoría puramente matemática para explicar el movimiento de las estrellas y de los planetas. Esta teoría de las esferas concéntricas estaba perdida hasta que un italiano del siglo XVIII la recuperó. No la recuperó porque se encontró el texto, ¿no? La rehizo. Y es realmente fascinante esta teoria. Schiaparelli se llama. Además, podemos hablar de Aristóteles, por supuesto. Aristóteles no se puede dejar de lado. Aristóteles habla de un montón de cosas, las podemos agrupar o agrupar en estas 7 cosas. Habla en su filosofía de los primeros principios, que son definiciones, axiomas, postulados, hipótesis y más o menos. También en Aristóteles aparecen demostraciones que son diferentes de las que aparecen en los elementos de Euclides. También en Aristóteles aparecen proposiciones, teoremas que no están en los elementos de Euclides. Euclides, cuando escribe sus elementos, deja de lado un montón de resultados. Algunos aparecen en Aristóteles. También Aristóteles a veces habla de curvas y sólidos, habla por supuesto de lo continuo y el infinito, habla sobre las líneas irracionales y trabaja sobre algunas cosas de mecánica. La primera ley de la mecánica, la ley del paralelogramo para sumar fuerzas, no parece que nadie diga que la demostró Aristóteles, pero está expuesta en Aristóteles. ¿Qué más? Después de Aristóteles están ciertos problemas especiales. Más o menos hasta aquí. Bueno, Aristóteles, si se dan cuenta, muere en el año 322. Más o menos es cuando nace Euclides. Euclides nace como en el 325. Muere Aristóteles, pero nace Euclides. Entonces lo que está justamente antes de Euclides es Aristóteles. Y es más o menos el periodo de tiempo que me interesaba platicar. Esto que hemos platicado es lo que corresponde más o menos a la geometría elemental. Geometría elemental quiere decir todos los resultados que se pueden demostrar usando solamente rectas y círculos. Pero además de la geometría elemental, los griegos trabajaron en lo que yo le llamo la geometría superior. La geometría superior son aquellos resultados que necesitan más que rectas y círculos. Por mencionar algo y para que no quede así inconclusa la conferencia, trabajaron sobre la cuadratura del círculo y resolvieron el problema antes de Euclides y después de Euclides. Hay soluciones antes y después de Euclides, pero yo me quería quedar hasta Euclides. Trabajaron con el problema de la transección del ángulo y resolvieron el problema antes de Euclides y después de Euclides. Trabajaron con el problema de la duplicación del cubo y de nuevo lo resolvieron antes de Euclides y hubo soluciones después de Euclides. También podemos hablar del descubrimiento de las secciones cónicas. Se atribuye el descubrimiento a Menegmo y más o menos en unos 20 o 30 años después de Menegmo, Aristeo el Viejo ya había, porque hay otro Aristeo el Joven, ¿no? Pero Aristeo el Viejo ya había escrito un libro de cónicas que se llama Lugares Sólidos en 5 libros. Euclides escribió unas cónicas en 4 libros, pero los 4 libros de cónicas de Euclides y los 5 de Aristeo hace 9, ¿no? Esos 9 libros Apolonio los retrabaja y le quedan 8 libros. Las cónicas de Apolonio eran 8 libros, pero para Apolonio faltan 100 años. Y por último, quería hacer un comentario sobre la geometría esférica. La geometría esférica como tal no era un campo de estudio para los matemáticos griegos, pero se puede deducir, se pueden, sacar muchos resultados de la geometría esférica de la astronomía matemática de los griegos. La astronomía matemática de los griegos se llamaba esférica, en griego es esférica, pero es lo que nosotros entendemos como astronomía matemática.
Otra cosa es la astronomía observacional, ¿no? Y bueno, en resumen, los griegos trabajaron antes de Euclides. Bueno, aquí les puse un montón de nombres por si alguien luego los checa en internet. Antes de Euclides ya tenían completos los elementos, pero no solo los elementos, de manera paralela fueron construyendo una geometría superior, que no es la elemental, es superior. Si alguien está interesado en estudiar estas cosas, pues yo les recomiendo sobre todo el primer libro, el primer volumen de Thomas Heath, que se llama Una historia de las matemáticas griegas, para este periodo que va desde Tales hasta Euclides. Ese volumen sí incluye Euclides. Su segundo volumen va desde Aristarco hasta Elefanto, y no se acaba en Elefanto, sino que incluye varios matemáticos bizantinos. También pueden consultar los dos volúmenes de Ivor Bulmer. Son dos volúmenes que más o menos se corresponden a los volúmenes de Heath, el primero con el primero, el segundo con el segundo. Y ya si están más adentrados en estas cosas, pueden consultar la obra entera de Wilbur. No escribió mucho porque murió joven, pero lo que escribió es obra, vale muchísimo.